Buenos días, jóvenes. Vamos a ver lo que es fórmula empírica, que es la otra parte de los cálculos químicos. ¿Qué es lo que es la fórmula empírica? La fórmula mínima, la fórmula que no es la fórmula real, ¿correcto? No es la fórmula real de un compuesto. Por ejemplo, acá tenemos, allá la fórmula empírica de un compuesto formado por carbono e hidrógeno, ¿no? Ahora, acá yo digo, ¿cuánto tengo de carbono? 80%, hidrógeno 20%, 80%, 20%. De ahí puedo deducir que la masa del carbono, ¿cuánto es? 80 gramos. Y la masa de hidrógeno, 20 gramos. Voy a calcular estos subíndices de acá. X que es igual, ¿no? Al número de moles de ¿quién? Del carbono, que es masa del carbono sobre peso atómico del carbono. Sería, ¿cuánto es la masa del carbono? 80 gramos. Sobre el peso atómico del carbono, es 12 gramos por mole. Recuerden que se puede expresar en UMA o en este caso en gramos por mole. Y acá digo Y sería número de mole de ¿quién? Del oxígeno, que es masa del oxígeno sobre peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 20 gramos. ¿Y el peso atómico cuánto es? 16 gramos por mole. Se va gramo con gramo. Ahora ponemos los resultados. ¿Cuántos los resultados? Sería en el primero 6,67 ¿qué? Moles. Y en el segundo sería, disculpen que acá estoy, no es oxígeno, es hidrógeno, ¿no? Hidrógeno acá sería masa del hidrógeno sobre peso atómico del hidrógeno. ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 1. Acá sería ¿cuánto? 20 moles. ¿Correcto? Y entonces, divido, acá hay un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Dividiendo entre el menor. ¿Cuál es el menor de los dos? El menor de los dos es 6,67. Entre 6,67. Eso es igual a 1. Si entre los dos el menor es 6,67. Entre 6,67. ¿Y eso cuánto da? En este caso sería 2,99. Aproximadamente ¿cuánto? 3. Por lo tanto, la fórmula empírica ¿cuánto es? CH3. Correcto. Es decir, miren, primero calculo el número de moles por esta fórmula y después divido entre el menor. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo. ¿Qué dice? Hallar la fórmula empírica de un óxido. Óxido de cobre. Sabiendo que el porciento de cobre es 80. Además, como dato, me da el problema que el peso atómico del cobre es ¿cuánto? 63,5. Y que el peso atómico del oxígeno es ¿cuánto? 16. Entonces, acá lo primero que digo es cobre, oxígeno. ¿Cuánto es cobre? X, oxígeno, Y. Voy a calcular quién es X, quién es Y. Digo X, número de moles del cobre, que eso es masa de cobre sobre peso atómico del cobre. ¿No? ¿Cuánto es la masa del cobre? Acá me están diciendo en el problema que el porciento de cobre ¿cuánto es? 80%. Por lo tanto, el del oxígeno ¿cuánto es? 20%. La masa del cobre ¿cuánto es? Ya vimos, disculpen, 80 gramos. La masa del oxígeno es ¿cuánto? 20 gramos, ¿correcto? Porque eso se puede expresar en gramos. Ahora, acá, ¿cuánto es la masa del cobre? 80. ¿Cuánto es el peso atómico? 63,5 gramos por mole. Se va gramo con gramo y eso da aproximadamente ¿cuánto? 1,26 moles. Y es el número de moles ¿de quién?
del oxígeno. Masa del oxígeno sobre peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? Acá lo tenemos. ¿Cuánto es? 20 gramos. Entre 16 gramos por moles. Se va gramo con gramo y eso me queda ¿cuánto? 1,25 moles. ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Dividiendo entre quién? Entre el menor. ¿No? ¿Cuál es el menor de los dos? 1,26 y 1,25. Este es el menor. Los dos los divido por 1,25. 1, es decir, aproximadamente 1. Y acá 1,25 entre 1,25 también da ¿cuánto? 1. ¿Cuál es la fórmula empírica? CuO, porque los subíndices son 1 en los dos casos. Entonces, hasta ahí estos ejemplos, después les voy a enviar otros ejemplos más jóvenes. Gracias.